La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su... La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su programa televisivo Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, el pastor Jesús Martínez. Se pueden sentar. El ser humano literalmente es lo que él piensa, siendo su carácter la suma de todo lo que tiene en sus pensamientos. Ya vemos, por ejemplo, en la palabra de Dios en Mateo 15:19 que dijo el Señor Jesucristo, porque del corazón salen, primeramente mencionó los malos pensamientos y siguió mencionando algunas cosas que el hombre practica. Pero, ¿por qué les quiero hablar de esto? Sobre todo quiero enfocarme un poco en los malos pensamientos, porque a pesar que le hemos dado nuestro corazón al Señor, quizás yo soy solamente el que de vez en cuando pienso mal. Y la hermana que dijo que sí, el resto nunca piensa mal, gloria a Dios por eso. Pero muchas veces tomamos actitudes con las personas porque alguien nos dijo algo y empezamos a pensar mal de la persona y esa es nuestra manera de comportarnos con ella. Y tenemos que hacer una corrección porque ya dice aquí la palabra, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, el hombre es lo que piensa. Y muchas personas piensan de ellos de esa manera y creen que todo el mundo es así. ¿Usted se ha dado cuenta? Piensan que en robar y creen que todo el mundo es ladrón. Y no es así, no es así. Por ejemplo, quiero darle el primer ejemplo, como el apóstol Pablo también se encontró con esa situación y quiso hacer correcciones. En Romanos el capítulo número 14, aquí se está hablando un poco acerca de la ley del amor concerniente a las cosas dudosas. Y en el capítulo 14, versículo 14, dice el apóstol Pablo, está hablando de la comida, si la debo de comer o no, pero le voy a leer el versículo 14. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Usted ve, aquí hay otro ejemplo de las personas que piensan de esa manera y provocan circunstancias en las demás personas porque creen que eso es así. Las acciones se engendran en esas actitudes, por ejemplo, de carácter. Vamos a ir a hacer un poco de recordatorio en la palabra de Dios y nos vamos a ir hasta el libro de Génesis a recordar un poco en base a lo que dijo el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios. En 2 de Corintios, el capítulo número 11, versículo 3, dice el apóstol Pablo, pero me temo, si usted lo puede leer, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados en cuanto a vuestra sinceridad a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestro sentido. Si usted va al libro de Génesis en el capítulo número 3, usted se da cuenta que Eva le dio oportunidad al diablo para que hable con ella. Luego va a apelar al sentido. Dice la Biblia que vio, usted lo ha leído, ¿verdad? Vio que el fruto era agradable. Eso va a hacer hincapié en el pensamiento porque recuerde que la tentación empieza en la mente. Y fue tentada y cayó. Ahora, en el capítulo número 6, vamos a ver algo que empezó a suceder en la vida de todos los seres humanos o en la mayoría de los seres humanos de aquel entonces. En el capítulo número 6 de Génesis,
porque hay una palabra muy interesante ahí. Si el diablo pudo hacer esto con Adán y con Eva, ¿qué no podrá hacer ahora también con nosotros? En el capítulo número 6 de Génesis, el versículo número 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. O sea, si va al principio al libro de Génesis, ya ve que empezó a hacer un trabajo Satanás con la primera pareja, pero luego que salen del huerto y se multiplica la humanidad, dice Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y si usted se pone a pensar en la época que nos ha tocado vivir, ¿cómo estará el corazón del ser humano en este momento? Solamente inclinado al mal, igual que en aquella época. Ahora bien, Dios interviene para con el ser humano y empieza a tratar con el hombre. Cuando usted lee el libro de Isaías, y es importante notar las palabras que Dios va a usar. En el libro de Isaías, en el capítulo 55, el versículo 6, va a empezar Dios diciendo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvo hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio, es perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dijo Jehová. O sea, está dando la respuesta para el pensamiento: buscar a Jehová. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuelva hacia Jehová. O sea, está dando la respuesta que podemos alcanzar el tener una manera de pensar que le agrada a Dios, buscándolo a Él. Antes de conocer al Señor, yo quisiera que veamos cómo era nuestra manera de pensar. Quizá a alguno ya se lo olvidó, pero yo quiero que usted vea cómo era nuestra manera de pensar. En Efesios, el capítulo número 2, vamos a encontrar cómo era nuestra manera de pensar. Dice Pablo en el capítulo número 2: y Él os dio vida a vosotros, versículo 1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne. Escuche: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuánto hacían la voluntad de los pensamientos antes de venir a Cristo? ¿Cuántos hacen la voluntad de los pensamientos ahora que están en Cristo? Ya por la risa ya habló. Y no estoy hablando de hacer la voluntad de los pensamientos buenos, estoy tratando con los pensamientos malos. ¿Cuántos hacían la voluntad de los pensamientos antes de venir a Cristo? ¿Y ahora? Nos damos cuenta que todavía estamos tratando con esto. Un carácter admirable, hermano, una persona moral, es aquel que empieza a trabajar con su manera de pensar. No, usted no vaya a pensar que eso ocurra así nomás. La persona empieza a tratar con su manera de pensar. Esto es el resultado de algo. Vemos personas con una moral muy alta, pero si usted escudriña, es su manera de pensar. Fue su manera de pensar. Le enseñaron a pensar de esa manera. Pero volviendo al caso, muchas veces nosotros de alguna manera
aún estando en Cristo, todavía pensamos mal. O yo nomás pienso mal. Déjeme de ver la mano de los que no piensan mal. Entonces todos pensamos mal. Entonces tenemos que trabajar con esto. Porque fíjese, a pesar que yo me esconda y nadie vea lo que yo estoy pensando, en un momento dado se vuelve un hábito en mi vida y la gente se da cuenta como yo pienso de mi manera de vivir. Y no empieza de un momento a otro. A pesar de tener a Cristo en el corazón, si no le damos oportunidad a la palabra de Dios, no va a ocurrir nada en nuestra manera de pensar. Seguimos pensando o seguimos siendo gobernados por la voluntad de los pensamientos y los pensamientos malos. Cuando leemos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios nos ha dado armas poderosas, mi hermano, para tratar con el pensamiento. Mire, mi hermano, voy a ponerlo así como religión, le voy a llamar al cristianismo para que me pueda entender. No hay otra religión sobre la faz de la tierra que tenga el arma más poderosa para tratar con los pensamientos del ser humano. Solamente nosotros, los hijos de Dios, Él nos ha dado el privilegio de tener un arma poderosa para que los malos pensamientos no gobiernen mi vida. Recuerda lo que le digo, no hay en ninguna, porque esto no lo puede hacer ninguna otra religión. Solamente Cristo, porque Él tiene el poder, Él nos ha dado la autoridad para traer el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y tiene que ser, después tengo que trabajar con pensamiento más grande que el que yo estoy trayendo cautivo a la obediencia a Cristo. Por ejemplo, en 2 de Corintios, el capítulo número 10, el versículo 3, empieza diciendo el apóstol Pablo, aunque andamos en la carne, lo ha leído, ¿verdad? No militamos según la carne, porque las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortaleza. ¿Lo ha leído? Y ahí habla de que nosotros podemos traer los pensamientos cautivos. ¿A qué? A la obediencia a Cristo. Usted ve, hay que traerlo a la obediencia a Cristo. ¿Qué otra, volviendo al caso, el ejemplo, otra religión puede traer un pensamiento cautivo? ¿A quién lo va a traer? ¿A Alá? ¿A Buda? El pensamiento tiene que ser traído cautivo a Cristo. Dice todo pensamiento. Cuando se levanta el mal pensamiento, nosotros los hijos de Dios, mi hermano, tenemos el poder para traerlo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cómo yo le voy a permitir al diablo que mi mente sea una letrina, mi hermano? Donde abrigue todo mal pensamiento, sabiendo que Cristo ha hecho la obra en mi corazón y quiere hacerlo en mi alma también, empezando que yo empiece a pensar bien. Oiga, los malos pensamientos destruyen al ser humano. Tiene que haber entonces un pensamiento más fuerte que el que voy a traer cautivo. En 1 de Corintios, en el capítulo número 10, el versículo 12, dice el apóstol Pablo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Gracias. El que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, está diciendo Pablo, no solamente compensarlo, y yo le puedo añadir, no solamente compensar cualquier pensamiento que yo me voy a mantener firme. ¿Qué pensamiento tengo que aplicar ahora? Recuerde, nos ha dado la autoridad, nos ha dado el poder para traer
el pensamiento. Se va a levantar el pensamiento. Nosotros tenemos los hijos de Dios la autoridad para traerlos cautivos. Y entonces ahora yo tengo que poner en mi mente un pensamiento más poderoso que el que había. Primero le vuelvo a repetir para que usted vea, porque nos va a ocurrir esto, nos va a ocurrir una y otra vez. Y si no lo practicamos, nos va a seguir ocurriendo. Porque le vuelvo a preguntar, ¿quién no ha pensado mal? ¿Quién no piensa mal? Pero toda la vida le vamos a permitir que Él ponga esta clase de pensamiento. ¿Usted no sabía que un mal pensamiento nos roba la paz? Después de haber pensado mal, en el momento que usted se va a acostar a dormir, usted empieza a pensar de nuevo en aquello que le dio cabida en todo el día y usted se siente mal. ¿O solamente a mí me ocurre? ¿Usted cree que Dios quiere que siempre estemos pasando por lo mismo? Si Él ya nos ha dado un arma poderosa para que yo contrarrestre eso. Ahora, después de traer el pensamiento cautivo, necesito instalar, poner, como usted le quiera llamar, un pensamiento más alto. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses. Primeramente le voy a mostrar lo que usted va a usar para traer el pensamiento cautivo. En Filipenses capítulo número 2, habla el apóstol en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hablando de Jesús, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién fue que murió en la cruz? Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre es que yo voy a contrarrestar el mal pensamiento. Por eso le dije, es un privilegio que tenemos nosotros los cristianos. Dígame usted, nombre, ¿quién más tiene este privilegio para poder traer un pensamiento cautivo? ¿A nombre de quién lo van a traer? Nosotros sí. Porque el nombre de Jesús está por encima de todo nombre. No importa el nombre que se quiera levantar, el nombre de Jesús está por encima de ese nombre. Yo lo puedo traer cautivo a la obediencia a Cristo. Ahora, acordándome de la última vez que prediqué, mano vacía en cabeza vacía, se hace un cortocircuito. Aquí sería el traer el pensamiento o el mal pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Oiga, porque un buen pensamiento no lo puede traer cautivo, no va a trabajar. Una casa dividida no puede funcionar. O sea, usted, si el pensamiento es bueno, usted no lo puede traer, no va a trabajar. Aquí trabaja el nombre de Jesús en pensamiento malo, lo traigo cautivo. ¿Estamos hasta ahora? Amén. Hermano, ¿y cómo se hace eso? Mire, usted lo puede hacer cuando se manifieste el mal pensamiento. Porque si usted no lo hace en el momento, usted le da cabida y empieza a pensar un poquito más. ¿Se ha dado cuenta? Y le da cabida y empieza a pensar un poco más. Tiene que ser al momento cuando se levante el pensamiento, lo trae cautivo a la obediencia a Cristo, le aplica el nombre de Jesús. Ahora, el trabajo que tenemos que hacer es comenzar a pensar lo bueno. Y aquí es donde viene el problema para nosotros. Porque no hay pensamientos buenos porque no estudiamos la palabra. Dígame usted, sentado delante del televisor, usted podrá
después de traer los pensamientos cautivos de lo que está viendo. ¿Estamos? En vez de apagar el televisor, usted sigue viendo. Usted quiere traer el pensamiento cautivo que ya lo están bombardeando. ¿Cómo lo va a traer el cautivo? En el nombre de Jesús lo trae cautivo, pero sigue viendo. Y no hay algo más poderoso para llenar el vacío, porque cabeza vacía, en mano vacía, ¿qué va a ocurrir? Usted lo único que le puede pasar en empezar a traer los pensamientos cautivos y no instalar pensamientos nuevos, es que se quede como en el limbo. No sé, haciendo meditación, algo así como yoga, no sé. Me imagino que hasta de repente se para y empieza a hacer algo así, algo extraño. O sea, es como que le van a vaciar la mente, pero ya no hay nada. Oye, y a veces uno ve gente que andan así. No tienen nada en la cabeza. Los operan y los vuelven a cerrar enseguida porque no encontraron nada. Y otro dice el doctor, pero si esto está nuevo, nunca lo han usado. Y la mente es para usarla. Pero vamos al caso. Se manifiesta el mal pensamiento. ¿Estamos? Nosotros los hijos de Dios tenemos la habilidad de traer el pensamiento. En el nombre de Jesús. Nombre que está sobre todo nombre. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ahora lo que me resta es el trabajo que tengo que hacer. Trabajar, porque usted va a pensar que el pensamiento lo trajo y ya se fue. No, él va a tratar de regresar. Usted se ha visto que si usted se deja, regresa. Gracias a Dios por los seres humanos que hay aquí, que saben que esto es verdad. Usted lo deja, lo trae cautivo, pero él regresa. Como que le da para atrás para coger impulso y viene más fuerte. ¿Se ha dado cuenta? Oiga, por eso es que la Biblia dice que cuando trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, la Biblia nombra de los más ancianos hasta los más jóvenes, porque, oiga, es una acumulación, y las personas se han dejado y han pasado los años. Usted sabe lo que tienen ahí en la mente, en pensamiento. Entonces, necesito empezar a pensar. Dice aquí mismo el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, capítulo 4, versículo 6, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Lo ve? Porque el diablo le va a robar la paz. Entonces aquí dice que va a guardar mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Pero no se queda ahí, hermano, porque si lo dejo ahí va a regresar el pensamiento. Entonces dice en el consejo del apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, versículo 8, ¿lo tiene? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo necesito como hacer un flocheo en la mente, trayendo esos pensamientos cautivos, pero yo necesito instalar lo bueno, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que hay virtud. Necesito instalarla. ¿Y cómo se hace eso? Renovando la manera de pensar. Y una propaganda gratis. El próximo trimestre se trata con la renovación del entendimiento. Venga para que aprenda. Entonces, por ejemplo, si usted lee Romanos capítulo número 12, dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo,
sino que pasemos por ese proceso de renovación del entendimiento. Y añade para que lleguemos a comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos pasar por este proceso. Pero como le digo, usted tiene la habilidad dada por Dios de traer los pensamientos cautivos, pero no tiene nada que poner ahí. El pensamiento regresa. Y sigue la lucha constantemente. Pero después que usted lo trae cautivo, usted le va a instalar un pensamiento superior. ¿Y a dónde lo encontramos? En la palabra, lo bueno, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, en la palabra. En la palabra de Dios. Necesitamos comenzar a pensar de esta manera. La mente, los pensamientos, usted tiene que considerarlo como un jardín que lo tiene que cuidar. Usted tiene un jardín y se descuida, usted sabe toda la mala hierba que va a salir ahí. Usted se descuida. Usted porque dice, no, para los que ya cogieron la renovación del entendimiento, no, yo ya cogí la renovación, pero ¿quién le dijo que usted ya estaba renovado? Ya usted pasó los 3 meses, 11 clases, más los exámenes. Cuando usted cuenta y las veces que usted ha faltado, la que se queda dormido, la que se va en el espíritu por otro lugar, sumamos, tiene 2 horas de clase. Y usted quiere decir que ya está renovado. Mi hermano, la renovación del entendimiento para que usted entienda dónde tiene el problema. Y el problema está en nuestra manera de pensar. Porque como el hombre piensa en su corazón, así es él. Entonces yo necesito trabajar con esta manera de pensar. Y la única manera por la cual lo podemos hacer, dándole cabida a la palabra de Dios. Recuerde lo que le dije hace un momento. Mire, yo me puedo esconder para que nadie se dé cuenta de lo que yo estoy pensando. Sin embargo, va a haber un momento que se va a volver un hábito y yo voy a hacer que sea algo que todo el mundo sepa de la manera que yo pienso. Por ejemplo, es fácil ver a una persona que piensa que uno le cae mal. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es fácil de ver la persona que uno piensa que le cae mal porque lo mira que viene caminando por esta cuadra y ella se va por otra. Y por lo menos yo digo, yo no tengo lepra. Porque si tuviera lepra, estuviera fuera de Miami gritando, leproso, leproso. Eso es fácil. Pero en esos pequeños pensamientos que no trabajamos en aquello, se va a manifestar algo peor en la vida de nosotros. Porque ni siquiera hemos tenido el carácter para trabajar con eso. ¿Qué nos hace suponer de otra manera, otro pensamiento más fuerte que lance el diablo? Va a decir, aquí estoy. Deposítalo porque yo me voy a encargar de hacer tu voluntad. El apóstol Pablo nombra de personas que aún que ya andaban en este camino de cristiandad, tenían malos pensamientos. Entonces uno tiene que notar rápidamente que si no trabajamos con nuestra manera de pensar, lo único que puede pasar en nosotros es que a la larga, cada día, empecemos a pensar peor, peor, peor. Y fíjese la diferencia en que le hemos dado nuestro corazón al Señor y que el Señor empezó a hacer una obra en nosotros, pero no hemos dejado. Y yo encuentro lo más peligroso de todo esto, las personas que no se entregan a estudiar la palabra de Dios. Porque, como le digo, no hay en ningún otro lugar algo que Dios pueda darle al hombre para que pueda hacer este trabajo. Primeramente, nos da el nombre de Jesús. Dios nos da el nombre de Jesús, se lo vuelvo a recordar. Segundo, nos da su palabra.
para que yo pueda hacer un trabajo constantemente en mi manera de pensar. Ahora, cuando usted lee la palabra de Dios, en el libro de Génesis, en el capítulo número 6, la traducción que se da ahí es Yeser, hablando de designio. Y comienza en la imaginación. El propósito. Se empieza a engendrar con la manera de pensar. Esa es la idea ahí. Lo mismo ocurre ahora. Dice el libro de Proverbios que hay hombres que maquinan en su cama, ¿lo ha leído? Y luego ejecutan lo que han maquinado porque tienen el poder para hacerlo. Hermano, el diablo es demasiado astuto. Nosotros, gracias a Dios, no creemos en maldiciones generacionales. Nosotros no creemos que un cristiano puede ser poseído. Pero sí, usted puede darse cuenta que el diablo comienza a susurrar como a Eva. Dice que, pero me temo que como la serpiente con su astucia susurró, le habló. ¿A cuánto les ha hablado el diablo? Gracias a Dios que a ninguno. Sí, él habla, mi hermano. ¿Cómo no va a hablar? Y cuando ha venido esa voz que usted cree que es del Espíritu de Dios que le dice, no hay nadie mejor como tú. ¿Usted cree que eso es el Espíritu de Dios que le está diciendo, no hay nadie mejor como tú? Ahora, usted dirá, pero ¿cómo yo sé cuando los pensamientos son buenos? ¿Cómo yo sé cuando los pensamientos son malos? Para no pasar el trabajo de estar trayendo cautivo pensamientos que le dije, de hecho no va a funcionar cuando es bueno, pero de todas maneras usted va a pasar el trabajo ahí, traigo cautivo. Como el ejemplo que se da tocante a la ofrenda. Están recogiendo la ofrenda, el hombre se mete la mano en el bolsillo, saca un billete de 100 y dice, el Señor te reprenda. Entonces así mismo va a venir el pensamiento y yo lo voy a empezar a reprender, pero como el pensamiento de Dios no puede ser reprendido, entonces lo único que voy a hacer es pasar el tiempo. ¿Cómo yo sé? Cuando el pensamiento, aplicándole la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todo espada de filo y penetra hasta dividir el espíritu y el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Lo vio? Volvemos al caso, pero si no sabemos de la Biblia, lo único es el Salmo 23. Entonces, yo quiero traer cautivo el pensamiento con el Salmo 23. Y quiero instalar el pensamiento nuevo, el Salmo 23. Usted tiene que aprender de la palabra de Dios para que sea la misma palabra la que haga la división y usted sepa cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Porque si no, como le dije hace un momento, va a pasar el tiempo tratando con los pensamientos que son de Dios y quizás no trate con los pensamientos que no son de Dios. Oiga, Dios es tan bueno y yo pienso algo que del que va a demandar es, o del que va a demandar Dios más es de aquel que tiene más tiempo en el Evangelio. Téngalo por seguro, mi hermano. Porque aún en lo natural es así, ¿cómo no va a ser en lo espiritual así? ¿Usted se acuerda cuando usted tuvo su hijo pequeño, usted lo cargaba de la mano? Lo atendía, le cambiaba los pañales, ¿se acuerda? Acuérdese. Pero usted no me diga que su hijo de 20 años le venga a decir, cámbiame los pañales. Lo mismo pasa con Dios, mi amado hermano. Dios quiere que nosotros nos desenvolvamos, que nosotros empecemos a darnos cuenta cómo podemos funcionar.
Si usted viera, hay cristianos después de 20 años que lo único que saben decir es bu, 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 bu. Salmo 23. Necesitamos trabajar un poco en esto. ¿Y sabe por qué le digo que cuántos han estado en la academia? A los que no han estado en la academia, matrícula gratis. Venga. Usted va a ver qué rico estudiar la palabra. Va a llenar su hombre interior. En este año le dije, Señor, mi resolución es esta. Quiero que mi hombre interior se ponga más fuerte. La mayoría es, voy a hacer dieta, ¿usted ve? Pero ¿sabe lo que también? Voy a hacer dieta en lo espiritual. El espíritu lo tienen con anemia, raquítico, porque también en lo natural y en lo espiritual están haciendo a dieta. No, yo le dije, Señor, voy a hacer que mi hombre interior se ponga más fuerte. Esa es la resolución. Y encontré algo que solamente lo puede hacer la palabra de Dios. Nosotros entonces, para concluir, tenemos el poder, tenemos la habilidad de traer los pensamientos cautivos. Y luego, a la misma vez, podemos empezar a instalar. ¿Qué? Lo bueno, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, en lo que hay virtud. ¿Y dónde encontramos eso? En la palabra de Dios, usted lo sabe. Entonces necesitamos trabajar. No le permita al diablo, mi hermano, que empiece a instalar malos pensamientos. Porque, primeramente, pienso yo que a Dios no le agrada eso. Segundo, no le es de beneficio a nuestra vida como creyente. Nos resta. Cuando nosotros pensamos mal, si de verdad somos sinceros, honestos, en nuestro momento que oramos, si es que usted ora, el Señor nos va a decir, hiciste mal, pensaste mal. Y entonces tenemos que pasar todo ese trabajo. Si voy por el proceso normal de Dios, que crezca, que me desarrolle, que madure, que no me encuentre allá como los hebreos en el capítulo 5, que debiéndose ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad, se lo vuelvo a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos? Algo así. Necesitamos crecer, madurar, para por lo menos empezar a entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, según Romanos, capítulo 12, versículo número 2. Nos ponemos de pie, por favor. Gloria a Jesús. Cierre sus ojos, por favor. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, gracias porque somos tus hijos, Dios mío. Y porque es tu voluntad, es tu propósito que nosotros pensemos bien en lo que es verdadero, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, Señor, en lo que hay virtud. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor eterno. Padre, te damos gracias por habernos dejado ese nombre tan poderoso como el nombre de Jesús, para que mi mente no sea un basurero de malos pensamientos. Señor, gracias. Ayúdanos en esto, Dios mío, para ir limpiando cada día más nuestra manera de pensar, Dios mío. Gracias yo te doy por la vida de mi hermano, por la vida de mi hermana, Señor, que tomó este tiempo para estar aquí en esta noche. Creo yo con mi corazón que tú se lo vas a recompensar más allá de lo que nosotros te podamos pedir, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Este ha sido su programa televisivo Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133 o en el internet a www.palabraviva.org.